El último relevo, la maldición de los Juegos Olímpicos. Desde que era niño, siempre soñé con competir en los Juegos Olímpicos. Nada me preparó para la verdadera oscuridad que se ocultaba tras el brillo de las medallas. Este año, los Juegos se celebraban en una ciudad cuyo nombre prefiero olvidar, marcada por la tragedia de Múnich en 1972. Desde el momento en que llegué a la Villa Olímpica, algo no se sentía bien. No era solo el peso de la historia, sino una sensación palpable de inquietud que se extendía entre los atletas. La villa, un complejo moderno y aparentemente perfecto, escondía secretos en cada esquina. Durante la primera semana, comenzaron los rumores. Susurros sobre apariciones y sombras que se movían por los pasillos durante la noche. Algunos atletas hablaban de sentirse observados, de ver figuras borrosas que desaparecían al ser vistas directamente. No presté mucha atención a estos rumores al principio, pensando que era el estrés acumulado de la competencia. Todo cambió cuando, una noche, recibí una carta deslizada bajo mi puerta. La leí con la sangre helada. Has sido seleccionado para el último relevo. En honor a aquellos que cayeron, completa las pruebas y libera sus almas. Medianoche, campo de entrenamiento. No tenía remitente, pero la sensación de urgencia en las palabras era innegable. Mis compañeros también recibieron cartas similares, y al reunirnos en el comedor, decidimos acudir. Tal vez fue la curiosidad o simplemente el deseo de romper la monotonía, pero no podíamos ignorar la convocatoria. Nos encontramos en el campo de entrenamiento bajo una luna llena, que parecía iluminar todo con una luz fantasmal. Éramos 8, cada uno con una especialidad diferente. Al llegar, las luces del campo se encendieron y una voz robótica anunció: Bienvenidos al último relevo. Completen las pruebas y liberen a los caídos. La voz nos heló la sangre. Nadie sabía de dónde venía, pero estaba claro que no había vuelta atrás. La primera prueba nos llevó a un edificio abandonado dentro del complejo. Teníamos que encontrar una serie de objetos relacionados con los atletas de Múnich. Cada objeto representaba a uno de los 11 que murieron durante la masacre. A medida que buscábamos, una sensación de ser observados se intensificó. Las sombras en el edificio parecían alargarse, retorcerse y moverse por sí solas. De repente, escuchamos un grito. Uno de los atletas, Clara, estaba parada frente a un espejo, pálida como la cera. Vi a alguien detrás de mí. Tartamudeó. Pero cuando me giré, no había nadie. El miedo se apoderó de nosotros. Pero seguimos adelante, convencidos de que esto era parte de algún tipo de prueba psicológica. Encontramos los objetos, cada uno colocado en un lugar que evocaba una historia trágica: un balón de baloncesto manchado, una cinta de correr cubierta de polvo, una medalla rota. Al recogerlos, sentimos un frío sobrenatural que nos atravesó. Salimos del edificio, temblando, solo para encontrar la siguiente pista esperándonos en una pantalla gigante. Pista 2. El sacrificio de los inocentes. Nos llevó a la piscina olímpica. Teníamos que nadar hasta el fondo y recuperar algo. El agua estaba inusualmente fría, casi helada. Me sumergí, luchando contra la presión y el pánico. Al alcanzar el fondo, mis manos tocaron una caja de metal. La saqué a la superficie y, al abrirla, encontré fotos de los atletas de Múnich, sus rostros serios y determinados. Algo se movió en el agua, una sombra que nadó bajo nosotros. Todos lo vimos, pero nadie quería decir nada, como si nombrarlo le diera poder. La tercera prueba fue la peor. Nos llevó al estadio principal, donde teníamos que recrear un relevo. Pero esta vez, no corríamos para ganar. Corríamos para sobrevivir. A medida que pasábamos el testigo, las luces del estadio parpadeaban y el aire se llenaba de murmullos ininteligibles. Los pasos resonaban, pero no eran solo los nuestros.
Alguien, corría detrás de nosotros. Cada vez que me giraba, no veía nada, pero la sensación de ser perseguido era ineludible. El testigo llegó a mí y, al correr hacia la línea de meta, vi una figura parada al final de la pista. Era un hombre alto, vestido con ropa deportiva antigua, su rostro oculto en sombras. Mis piernas se paralizaron. Sentí una mano fría en mi hombro y, al girarme, no había nadie. Crucé la línea, jadeando, y las luces se apagaron de repente. Nos quedamos en la oscuridad, escuchando nuestra propia respiración y los latidos de nuestros corazones. De repente, una pantalla gigante se iluminó, mostrando imágenes de la masacre de Múnich. Imágenes borrosas y granuladas de los atletas siendo tomados como rehenes, y luego, los disparos. La voz robótica volvió. Los caídos buscan paz. Ustedes son sus sustitutos. Liberarlos significa tomar su lugar. La realidad se desplomó sobre nosotros. Esto no era un juego, sino una ceremonia de sacrificio. Miré a mis compañeros, sus rostros reflejaban la misma mezcla de terror e incredulidad. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si algo intentara arrancar mi alma. Grité, cayendo de rodillas, y vi cómo los demás también sucumbían a la misma fuerza invisible. La voz continuó. Uno debe quedarse para que los otros se liberen. El último relevo. Entendí entonces. Uno de nosotros debía sacrificarse para que los demás se salvaran. Nadie quería ser el elegido, pero sabíamos que uno debía quedarse. El silencio se rompió con un grito ahogado. Clara se ofreció, con lágrimas en los ojos. Que esto termine. Susurró. En un instante, todo se apagó. La oscuridad nos envolvió y sentí una calma extraña. Desperté a la mañana siguiente en mi habitación, con el amanecer filtrándose por la ventana. Mis compañeros estaban a salvo, pero Clara no estaba por ninguna parte. Nadie recordaba claramente lo sucedido, como si todo hubiera sido un mal sueño. Sin embargo, en la ceremonia de clausura, vi algo que me heló la sangre. Entre la multitud, vi a Clara, con la misma ropa de aquella noche, observándonos con una expresión tranquila y extraña. Desde entonces, cada año, una nueva carta aparece en mi puerta, recordándome el pacto. Y cada año, uno de nosotros desaparece sin dejar rastro. La historia de los Juegos Olímpicos está marcada por la tragedia, y ahora, por la maldición de los caídos. La paz que creíamos haber ganado, era una ilusión. Porque la oscuridad siempre exige un relevo, y la maldición nunca termina.